Sapere Aude. Humanistas sin complejos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Sapere Aude, Humanistas sin complejos, el podcast que evidentemente acerca el mundo de las humanidades a los y a los no entendidos, ya me entendéis. Aquí yo creo que queda muy bien representado con Alexis Piquer. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Eduard, pues estoy muy bien. ¿Cómo estás? Oye, aquí hablamos de entendidos como que algo saben, ¿eh? Porque aquí siempre nos defendemos y al menos nos presentamos como los grandes y suertudos ignorantes, ¿no? También, pues que tienen pues esa fortuna de que les acompañen unas invitadas e invitados con los que pues ya no solo charlan, sino que a través de una buena conversación pues aprendemos muchísimo, y es que nos atrevemos a saber, y es algo que queremos que trascienda, el atreverse a saber a todos los oyentes de este podcast, de toda esta gran comunidad de humanistas sin complejos que cada vez es mayor. Es una auténtica pasada, de verdad, nos abrumáis con vuestro apoyo, os lo agradecemos muchísimo, algo que empezó con muy buenas intenciones y que realmente se ha disparado. Por lo tanto, es un podcast que se está haciendo grande gracias a todos vosotros. Y oye, Alexis, si te parece, y yo creo que ya lo hicimos la semana, bueno, hace ya 15 días, tuvimos ocasión de contar pues un poco por encima qué es de lo que vamos a poder hablar hoy con nuestro invitado. ¿Te parece? Me parece, pero bueno, es un reto también, pero sí, lo acepto, como aspirante a humanista. Exacto, pues oye, si te parece damos la bienvenida a Gregorio Lurí. ¿Cómo estás, Gregorio? Pues a ver, muy bien, pero aspirantes a humanistas somos todos, ¿eh? Bueno, esa es la idea, claro que sí, Gregorio. Bueno, nuestro invitado de hoy es filósofo, pedagogo, ha trabajado a todos los niveles de la enseñanza y ha escrito, pues, entre otros muchos libros en, pues, Mejor Educados, La Escuela contra el Mundo, ha colaborado en prensa, bueno, etcétera, etcétera, en todos medios de comunicación. La verdad es que es una maravilla y una suerte tenerte hoy aquí con nosotros. De verdad que agradecemos este tiempo que tendremos de charla contigo. Y si te parece, Alexis, te cedo, y esto es algo que, pues, si conocéis la estructura del programa, aquí cada vez pues vamos empezando e intentamos que cada vez sea de una forma distinta. ¿Por qué no? Te cedo, ¿por qué no? La primera pregunta. Adelante. Bueno, Gregorio, me ha encantado tu libro. Creo que es un libro muy diferente y lo digo desde un punto de vista muy personal, porque planteas una visión que al menos yo no la tenía muy presente o olvidada en todo caso. En el libro planteas al profesor como guía, como un intermediario del conocimiento, pero yo entiendo que el profesor pues no atesora todo el conocimiento porque eso es imposible. De hecho, puede que lo explique el profesor, o sea, lo que explique el profesor no sea cierto o exponga un conocimiento en todo caso muy vago. Y lo explico desde mi experiencia. Tuve profesores que muchas veces no incentivaban a los alumnos, y también tuve lo contrario, profesores magníficos que te invitaban a aprender y a pensar. Como en todo, pues creo que hay buenos y malos profesores. Pero frente a esta situación, Gregorio, ¿cómo debería reaccionar un alumno frente a estos últimos profesores, frente a los malos? Porque con los primeros es fácil, simplemente creo que uno se ha de dejar de llevar. Hoy, la pregunta es compleja porque muchas veces son los malos profesores entendidos como aquellos en los cuales un curso transcurrido ha dejado poco pozo cognitivo en los alumnos. Digo que a veces estos malos profesores son los más populares. Y entonces te encuentras, pues esto está bien sabido desde las primeras evaluaciones docentes que se ensayaron, que a veces, pues eso, la popularidad y la calidad docente no van unidas. En todo caso, me parece que aquí lo relevante sería aprender a apreciar qué es lo que sabías antes de tener un contacto, el que sea, con un profesor, y qué has ido aprendiendo a lo largo de ese contacto. Porque algo tiene que haberse aprendido, ¿no? Algo has tenido tú que enriquecerte yo diría más, en tu propia memoria a largo plazo, porque las experiencias que no dejan ningún pozo en la memoria, a mi modo de ver, en la memoria a largo plazo no son experiencias educativas. Pero ¿no es también objetivo del profesor incentivar a que al alumno le atraiga esa materia? O sea, no solo explicar lo que se ha preparado, sino que incentive que en su tiempo libre el alumno pueda aspirar a más.
Sí, sí, lo que pasa es que a mi modo de ver nada incentiva más el conocimiento que el propio conocimiento. Es decir, si ahora pues vosotros me comenzáis a hablar de la exportación de patata tempranilla de Bielorrusia a Hungría en la campaña del 56, pues os tengo que decir que es un tema sobre el que pues es que ahí mi ignorancia con respecto a todo esto es oceánica, ¿no? En cambio, si me habláis de temas en los que yo me considero el menos puesto, pues enseguida vais a captar mi atención. El conocimiento tiene una capacidad extraordinaria de enganche a nuevos conocimientos. Por eso el experto siempre aprende más rápidamente que el aprendiz o el novicio. Pero contestando más ampliamente a tu pregunta, ¿cuál ha de ser el papel del profesor? No es uno, son varios. A mi modo de ver, primero, tiene que ayudarle al alumno a construir una imagen lo más precisa posible de su ignorancia. De aquello que Luis Vives, gran humanista, llamaba el ars nesciendi, el arte de no saber, me parece que es esencial tenerlo presente en tu propia formación. Segundo, el profesor ha de saber, ha de tener conocimiento sobre la materia que imparte, porque solamente de esta manera entenderá la lógica de las dificultades de un alumno. Y yo que sostengo, y además esto lo defiendo por activa y por pasiva, que un alumno siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo, entonces el profesor tiene que evaluar la distancia entre la pregunta que ha hecho él y la pregunta que se ha hecho el alumno, porque esa distancia marca lo que podríamos llamar la carga cognitiva de un aprendizaje nuevo. Te añado, el profesor en este sentido es un especialista en el error, pero no porque quiera poner un 3 o un 5, sino porque quiere ayudarle al alumno a superarlo. Mira, un mal profesor es aquel que cuando un alumno saca un 3 le dice, tienes un 3, estudia más. Es como si fueras al médico con el brazo roto y el médico te dijera, tiene usted un 3 en salud, mejore. Estás allá para convertir la constancia del error en un ejercicio de clarificación de la lógica de ese error. Diría también que el buen profesor es aquel que despierta la atención y el apetito del alumno y sobre todo, concluyendo y resumiendo todo esto, es aquel que es capaz de ayudarle al alumno a visualizar las mejores posibilidades de sí mismo. Uh-huh. Escribes un libro, Gregorio, en defensa del conocimiento poderoso. Entonces no quería perder la oportunidad para preguntarte qué es para ti este conocimiento, si solo te refieres a la parte de contenidos. Mira, el conocimiento poderoso es aquel que de manera espontánea todos pedimos al mecánico cuando llevamos el coche al taller, al dentista cuando acudimos a su consulta, al arquitecto o al aparejador cuando necesitamos construir alguna cosa, al fontanero que nos viene a arreglar un grifo. El conocimiento poderoso es lo opuesto al conocimiento diletante, ese conocimiento de barniz. Es el conocimiento que conoce el qué y el conoce el por qué. Entonces, mira, yo aquí soy muy aristotélico y creo que las virtudes intelectuales y las virtudes morales van unidas. Es decir, que el conocimiento poderoso es un conocimiento riguroso y que el propio conocimiento riguroso te lleva, pues por ejemplo, a mejorar tu lenguaje a la hora de exponerlo y comprender tus propias dudas, a poder dialogar con el otro, pues para intercambiar las opiniones sobre aquello que consideras que es cierto, a pensar, porque el pensamiento no es más que el diálogo con uno mismo, que el conocimiento poderoso es motivador, porque siempre el conocimiento es expansivo. Esa es mi interpretación, si queréis, un poco de modé, pero es en lo que creo. Firmemente, además. Dentro de todo este tema que estamos hablando hay una cantidad de conceptos, de metodologías en general. La educación sin duda está llena de matices y tú hablaste en una ponencia de 4 palabras mágicas en esto de la educación, bueno, que es algo que me impactó. Si las puedes descubrir, son 4 palabras elementales, según dijiste. Sí. A ver, esto ya verás, como todo pasa en la vida, mira, la relación cara a cara es la relación pedagógica fundamental. Pero no solamente porque el alumno aprende mucho en ella, sino porque el profesor se siente exigido por la mirada del alumno. Y en ese sentido aprendemos tanto
el profesor como el alumno. Entonces, hace ya bastantes años, yo pasé una vez por un instituto de un barrio bastante problemático de Pamplona que tenían una pancarta en la entrada, una gran pancarta que decía las 3 palabras mágicas: gracias, por favor y perdón. Y yo, que soy curioso pues por naturaleza, y además creo que esta es una de las dimensiones del conocimiento, pues entré a preguntar: oye, estoy intrigado, ¿me podéis explicar qué pasa aquí? Entonces me dijeron que habían tenido muchos problemas de disciplina y que no habían sabido resolverlos hasta que un profesor en el claustro dijo: oye, ¿por qué no intentamos comenzar desde lo pequeño? Vamos a intentar poner de moda las palabras gracias, por favor y perdón, y a ver qué pasa. Tuvieron éxito con los cursos nuevos que llegaban, los mayores se lo tomaron un poco cachondeo, pero a medida que los pequeños fueron creciendo y fueron los cursos que estaban habituados a utilizar estas palabras, dominaron el instituto, se dieron cuenta que se había producido una auténtica revolución en el comportamiento de los chavales. A mí esto me llamó muchísimo la atención, porque a veces creo que es cierto que los grandes problemas hay que resolverlos con pequeñas medidas, pero que sean muy sinceras y practicadas por todos. Yo a partir de aquí he ampliado estas palabras y digo que las palabras mágicas son gracias, por favor, perdón, y añado confío, y añadiría también sí, te escucho, que son básicamente las que conforman la estructura básica de la cordialidad. Estas palabras nos abren puertas, son, por decirlo así, como las palabras mágicas del ábrete sésamo de Alibaba. Por lo tanto, es inteligente utilizarlas y además moralmente realmente muy útil. Claro, estamos totalmente de acuerdo en que una buena educación ayuda a una buena asimilación de una enseñanza para entendernos y, por decirlo de alguna forma, que se entienda, ya nos entendemos, ¿no? Pero, claro, un poco cerrando, porque entiendo que la educación obviamente es importante, ¿no? Pero ¿sobre qué pilares se asienta una buena educación, a tu parecer? A ver, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando hablamos de educación estamos hablando normalmente de dos cosas que no son similares. ¿Quién educa? Educa todo. Todo. Desde que nacemos estamos siendo educados por ritmos lingüísticos, ritmos fonéticos, por ritmos de gesticulación, por hábitos en los que vamos entrando. Todo nuestro entorno es un entorno educador, en el sentido de que nos está habituando a determinadas cosas, nos está habituando a ver determinadas conductas como normales y determinadas conductas como anormales. No digo anormal en sentido peyorativo, sino simplemente distinto, ¿no? Es decir, todo nos educa. El papel de la escuela no es tanto educar como educar una parte de nuestra formación, de nuestra personalidad, que especialmente en el caso de los niños pobres, si no se la proporciona la escuela, no se la proporciona a nadie. Es decir, un niño culturalmente rico tiene muchas posibilidades de adquirir conocimientos complejos. Hoy viene a comer la amiga arquitecta de mamá, mañana viene a cenar el amigo periodista de papá, hacemos un viaje a Londres y iremos a ver la exposición del Quai d'Orsay de París la semana que viene. Además, te mueves en un lenguaje sofisticado muy complejo. Pero el niño pobre solo dispone de la escuela para trascender su familia, es decir, para abrir caminos que le lleven más allá de su medio familiar. El elogio más grande que yo conozco a un maestro lo encontramos en los textos de Camus, a partir de una carta que escribe a su maestro, Monsieur Germain, cuando ha recibido el Premio Nobel de Literatura, y le dice: estoy muy agradecido a su labor porque usted nos consideraba dignos de descubrir el mundo. Eso es maravilloso, un maestro que te considere digno de descubrir el mundo. Pero para considerarte digno de descubrir del mundo, te tiene que permitir ir más allá del medio cultural familiar. Pues bien, a los niños culturalmente pobres, si eso no se lo proporciona la escuela, no se lo proporciona, insisto, nadie. Ese es el papel. La escuela tiene que hacer aquello que si no lo hace ella, no lo hace nadie más.
Creo que está muy claro lo que comentas, Gregorio. En el libro haces una defensa férrea del conocimiento. Antes ya lo hemos comentado. Okay. Y lo sitúas, bueno, como una especie de santo grial de un sistema educativo que muchas veces pues se deja seducir por novedades y por modernidades, que después lo podremos comentar. Yo puedo estar bastante de acuerdo con esto, pero hay un punto que me chirría un poco más porque... Pues ¡viva la polémica! Porque conduces esa defensa del conocimiento y te lo llevas... Eso es un momento en el libro, yo no sé si lo he entendido mal o bien, al terreno de los títulos y un poco los resultados. Y entonces me preguntaba cuando leía si todo se reducía a eso, si los títulos nos definen como persona. Te lo comento porque yo conozco a gente sin carreras y sin prácticamente estudios oficiales, que son personas brillantes y que cumplen con algunos de los valores que realzas en el libro, como pueden ser la disciplina o el amor por el conocimiento, y viceversa, gente con carrera que caen en esa estupidez del necio que antes comentabas, que se cree que lo sabe todo y que se ve empoderado para pisotear a los que no tienen sus condecoraciones académicas. No sé qué opinas de todo esto. Pues que obviamente tienes razón, es decir, no tener título no te hace una persona detestable, ni un ignorante, ni un inútil. Y tener título no te convierte en una persona moralmente superior a nadie. Eso, vaya, me parece obvio. Ahora bien, también tenemos que decir otra cosa, que estadísticamente, cada año de estudio te supone en torno al 7% de ganancias profesionales en tu vida laboral. Que cuando, por ejemplo, en épocas de crisis se comienza a despedir a personas, se despiden mucho antes los carentes de títulos que los que tienen título. Y que cuando comienzan a contratarse porque ha cambiado el giro, el ciclo económico, se contratan antes los titulados. Es decir, el porcentaje de paro entre los titulados es muchísimo menor que el porcentaje de paro entre los no titulados. Y claro, en títulos me estoy refiriendo también a los títulos de FP, claro que sí, sobre todo los de grado superior. Esto contrasta. Por otra parte, permíteme una cosa más. Cuando yo hablo del conocimiento, estoy pensando básicamente en que el conocimiento tiene una expresión directa en nuestra riqueza lingüística. Es decir, que nuestro lenguaje es nuestro conocimiento en acto. Por lo tanto, y como creo aquello que decía Wittgenstein, de que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, entonces la ampliación de los límites de mi mundo quiere decir ampliación de mi lenguaje. Y la ampliación de mi lenguaje es la actualización de mi conocimiento. Uh-huh. Me ocurre otra cosa muy curiosa, que es cuando ponemos el foco en nuestra formación, en nuestra educación, al menos a mí me ocurre algo, y lo hemos compartido con gente, el otro día lo comentábamos con Jaume Ripoll de Filmin, que hay mucho conocimiento por aprender, y claro, supongo que a muchos nos gustaría saberlo todo y aprender de todo, pero es imposible y hay que aceptarlo. ¿Cómo podemos gestionar esta angustia, esta ansiedad que genera el querer y no poder? No sé cuál es tu experiencia. Yo es que creo que un determinado nivel de angustia o de, si quieres, de ansiedad es positivo. Que me estoy refiriendo a ese cierto descontento contigo mismo que te lleva pues a buscar información, a leer, a estar interesado, a estar preocupado, a no poder pasar de largo delante de una librería, a intentar, pues aquella persona que sabe más que tú, pedirle que te explique cosas. Ese nivel de descontento contigo mismo me parece sano y me parece positivo. Otra cosa es cuando eso se convierte en ansiedad que te paraliza. Esa es otra cuestión. A ver, nuestro nivel de desconocimiento, es decir, la conciencia de nuestra ignorancia es tanto más amplia cuanto más conocemos. Digamos que la persona más satisfecha de sí mismo es el ignorante, porque no tiene ninguna representación fiable de su ignorancia. Cuanto más vas conociendo en cualquier campo del conocimiento, pues sea filosofía, literatura. Mira, yo estoy ahora escribiendo una cosa sobre el siglo de oro español y creía que tenía una imagen bastante bien formada, pero ha sido al meterme en este mundo cuando comienzas a descubrir figuras supuestamente de segunda y tercera categoría de un nivel extraordinario, cuando te das cuenta, madre mía, que es muchísimo más lo que desconoces que lo que conoces, pero eso forma parte del propio, es decir, el que quiera tranquilidad
tranquilidad espiritual que la busque más en la ignorancia que en el conocimiento. Bueno, queda ahí. Gregorio, los profesores, al menos es lo que se vislumbra del libro, son de alguna manera pues la fuente de conocimiento. Me refiero especialmente en el ámbito escolar. Y ya hemos comentado antes que puede haber profesores buenos y profesores malos, como todo en la vida, pero con todo, ¿no crees que alguien puede que a cierta edad no necesite estos profesores para alcanzar el conocimiento? Si hay alguien, no lo conozco. ¿Lo comento? Mira, yo tengo 65 años y soy feliz cuando me encuentro con algunos de mis maestros. Estoy seguro, pero yo conozco casos ejemplificadores de formación totalmente autónoma. Atacas, por ejemplo, a Google en el libro como fuente del saber, pero ya no solo Google o Internet, sino que una biblioteca puede ofrecerte un mar de oportunidades y un mundo de conocimimiento. Sin necesidad de que medie un profesor. Si dispones de una persona que te oriente, ahorrarás, tomarás muchos atajos útiles y te evitarás estar descubriendo Mediterráneos, ¿no? Pues la persona que te oriente es la que te dice, mira, los 4 autores esenciales para esto son estos. Y a partir de ahí, extiéndete tú, pero concéntrate en estos. Eso te ayuda muchísimo, porque si no, si vas tú sin criterio, es decir, la persona formada es la persona que te proporciona su criterio. Y añadiré, no para que seas fiel a él, sino para que a partir de él lo impugnes. Es decir, el buen maestro, el buen profesor, el buen maestro siempre está incubando deslealtades, pero deslealtades conscientes. Es decir, no puedes estar, un maestro que busque un alumno que sea una especie de mímesis de sí mismo es un mal maestro, pero para incubar deslealtades tienes que proporcionar categorías, es decir, criterios que te orienten. Entrar en una biblioteca sin saber por dónde tienes que comenzar a buscar es una experiencia bastante terrible, y te lo digo por experiencia, Cuando he entrado, pues te podría decir la biblioteca, una biblioteca en París no hace mucho con documentación histórica que me dejaron pasar con toda la amabilidad. Y yo de repente me vi ante varias plantas llenas de anaqueles que no sabía por dónde comenzar. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a la entrada y pides orientación. En el libro, nuestro invitado en La escuela no es un parque de atracciones, Gregorio, tú aseguras que la escuela ha reducido sus exigencias cognitivas y propone recuperar la idea del aprendizaje como la modificación de la memoria. Cuéntanos, a ver, por dónde va la cosa, porque recuperas el ejemplo de algo que evidentemente yo no conozco, por eso te pregunto, que es el ejemplo de Steiner. Bueno, porque digamos que es uno de los grandes humanistas del siglo XX. Y eso me interesa mucho. Él es un pensador que te ayuda a pensar y que tiene buena parte, digamos, las claves de las culturas, de la cultura de nuestro tiempo en la cabeza. Y eso te ayuda siempre a pensar. Porque los grandes pensadores, más que proporcionarte recetas, los grandes maestros, te proporcionan figuras que te orientan. Y a partir de ahí pues tú te mueves por un sitio o por otro. Yo creo muchísimo en el papel del maestro. Te podría decir, por ejemplo, que yo creía saber leer hasta que en la universidad, en filosofía de Barcelona, pues me encontré con un profesor que me enseñó a leer filosofía. ¿Y qué quiere decir esto, leer filosofía? Pues leer con un lápiz en la mano y leer a Platón viendo pues lo que podríamos llamar la densidad específica de determinados conceptos, cómo aparecen, cuándo aparecen, qué vocabulario no aparece. Pues, ¿qué te diría yo? Esta misma mañana, leyendo a Huarte de San Juan, para eso que os estaba diciendo del siglo de oro, me he dado cuenta de algo que no me había dado cuenta hasta ahora, que apenas utiliza la palabra voluntad en su examen de ingenios. El darte cuenta de esa ausencia pues te clarifica muchas cosas, porque si no aparece la palabra voluntad es que el esquema de las potencias del alma que maneja no es el clásico, y eso me ha llevado a replantearme mucho, ¿no? Entonces, pues claro que necesitas, o yo necesité, y le estaré siempre agradecido a la persona que me enseñó a leer filosofía cuando yo tenía mis añitos. Claro.
Y dentro de parte, claro, hay muchas reflexiones que, pues eso, que invitan al debate, incluso a la reflexión. Entiendo que no son, en este caso, reflexiones generalizadas, ¿no? Porque dices que la escuela ha renunciado al conocimiento y se limita a entretener a los niños, ¿no? ¿En quién cae esta responsabilidad? Mira, y de toda esta situación? El problema aquí es que con la mejor de las fes, soñamos desde hace lo menos 100 años con un aprendizaje fácil y una escuela alegre. Y ese, pues como todos los sueños imposibles, es un sueño inmoral. No existe escuela en la cual los niños se levanten por la mañana de la cama saltando de alegría porque tienen que madrugar para ir a la escuela, y no hay aprendizajes que no te exijan pues un situarte, hincar los codos y situarte ante ellos para hacer los tuyos. Porque la comprensión siempre es fruto de un esfuerzo personal. Al final ese ya caigo, ya capto, ya lo tengo, ya entiendo, es el resultado de un esfuerzo personal con un problema. Entonces, mira, el querer hacer esa escuela alegre y ese aprendizaje fácil ha llevado muchas veces a valorar o a sobrevalorar lo que podríamos decir la experiencia, creyendo que porque das experiencias a un alumno ya le estás dando conocimiento. Yo lo que creo es que una pedagogía de la experiencia no puede sustentarse sino en una filosofía de la experiencia. Y cuando miro a los pedagogos de la experiencia y les pregunto ¿cuál es vuestra filosofía de la experiencia?, no la encuentro. Bueno, Gregorio, te quiero plantear una pregunta, y es si estás seguro que la creatividad está reñida a la memoria. Y totalmente. Lo comento porque entiendo que tengamos tú antes comentabas lo del pozo de todo lo que aprendemos y hemos ido aprendiendo, y de alguna manera pues eso conforma un yo, una base que nos permite afrontar los distintos problemas con más herramientas en la caja, que es algo que comentas en el libro. Sin embargo, tengo dudas de si alguien puede llegar a aportar ideas creativas en un campo que no domina, pero desde el conocimiento que tiene en otro campo. ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, no sé si se habrán producido millones de descubrimientos por chiripa de ese tipo, pero normalmente pasan desapercibidos. Es decir, yo quizás un día, haciéndome un huevo frito, descubrí un agujero negro que me llevaba al hiperespacio. Pero por falta de conocimientos físicos se me pasó de largo ese descubrimiento tan maravilloso. Eso es importante porque, mira, la creatividad básicamente es la capacidad de enfocar un problema que ya está presente y darle una respuesta nueva. Pero para dar esa respuesta nueva necesitas conocer el problema que ya está presente. Y además, si no conoces las respuestas que se han dado ya, no conoces en qué consiste Alexis, tu novedad. Por otra parte, buena parte de lo que entendemos la creatividad es un juego con las imágenes de nuestra imaginación, ¿no? Con las imágenes de nuestra, pues eso, de eso que tenemos ahí muchas veces ocultado, incluso inconscientemente. Lo que sí que puedo estar de acuerdo es que muchas veces el ya caigo aparece cuando no estás pensando. Pero esa es otra cuestión. Te necesitas haber pensado, abandonas el pensamiento, y es entonces cuando la imaginación se dedica a vagabundear, cuando aleatoriamente encuentra el enlace entre dos ideas que cuando tú estabas pensando metódicamente no las hallabas. Pero esas dos ideas tienen que estar en ti. Vale, yo entiendo perfectamente lo que comentas y tal vez he planteado un poco mal la pregunta, porque iba más por la perspectiva del trabajo incluso interdisciplinario, ¿no? De si para resolver un problema que yo no domino, pero sí que estoy con una persona que lo domina, yo puedo hacer una serie de aportaciones desde un conocimiento totalmente distinto del de la otra persona, pero que nos puede ayudar o que le pueda ayudar a resolver ese problema. Cuando el reto a resolver necesita distintas perspectivas, por supuesto. Que tú puedes, desde tu punto de vista, plantear una alternativa y el otro integrarla en sus esquemas de una manera que a él no se le había ocurrido. Pero en todo caso, siempre el conocimiento, sea creativo, sea de otro tipo, supone la integración en algo que ya sabes. Y la creatividad hace que esa integración cree una nueva estructura de conocimiento.
No es una integración acumulativa, sino que es una acumulación reconstructiva. Eso es a lo que llamamos creatividad. Pero tienes que ser consciente de que el problema y la respuesta son coherentes entre sí. Claro. Gregorio, dentro de este conocimiento poderoso que envuelve a todo el libro, ¿qué papel crees que tienen las humanidades y las ciencias? Lo pregunto porque en el libro aparece el tema de la utilidad. ¿Hay conocimientos más útiles que otros? A ver, depende de tu concepto del hombre, depende de tu concepto de la persona. Yo, con respecto a las humanidades, tengo una visión un tanto particular, porque creo que los grandes humanistas, excepto quizás Erasmo y podríamos añadir Vives, eran siempre lo que hoy llamaríamos multidisciplinares. No se les ocurría considerar que las matemáticas no fuesen humanidades. Las humanidades eran las letras más humanas, humaniores, más humanas, y esas letras más humanas eran las que no eran letras divinas. Es decir, frente a las letras divinas, que eran las de la teología, estaban las letras humanas, en las que entraba todo el resto. El humanismo es eso. El humanismo es recuperar todas esas letras más humanas en tu visión de la realidad. No concibo un humanista que sea ignorante en matemáticas. No concibo un humanista que desconozca, pues qué sé yo, absolutamente los autores fundamentales de la música. No concibo un humanista que no se haya preocupado, pues alguna vez por Velázquez o por la pintura. Las humanidades no son solo filología, no son solo filología o no son solo filología y historia. Y el reto que tenemos, a mi modo de ver, y eso lo insinuó en el libro, es volver a recuperar ese sentido originario de las humanidades, y yo desde luego en un grupo de escuelas estamos intentando encontrar la manera de diseñar un programa de aprendizaje de la lectoescritura en lo que yo llamo las 3 lenguas básicas, que son la natural, la musical y las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje. Galileo decía que eran la lengua con la que la naturaleza nos hablaba. Si tú desconoces ese lenguaje, estás siendo incapaz de escuchar lo que te está diciendo la naturaleza. No eres un humanista. Si tú desconoces totalmente el lenguaje de la música, también te está faltando aquello que desde Pitágoras sabemos que nos pone en contacto con un sentido de la armonía cuya conciencia forma parte esencial del humano. Dejando a un lado un momentito a las humanidades, sí que me gustaría poner un poco la mirada en el futuro, de la mano de una frase que aparece en tu libro y que es muy típica, que es esta de que, bueno, de poco sirve enseñar según qué cosas a los niños y niñas de hoy, porque en unos años, pues los empleos que tendrán casi todos ellos, pues no existirán, o la mayoría no existen actualmente. Y que por lo tanto tendrán que adquirir pues nuevas habilidades y reinventarse constantemente, que también es una palabra que está muy de moda. ¿En qué debe educar, según tu opinión, entonces, la escuela? ¿Estás de acuerdo con esta hipótesis? Mira, no, en absoluto, en absoluto. Es decir, a ver, si algo sabemos, si algo hemos aprendido de la historia, es que el futuro siempre llega con sorpresas bajo el brazo. Intentar prepararte para el futuro es de ilusos, pero intentar ser ignorante para prepararte mejor para el futuro y así estar con las manos libres es de suicidas. La condición humana pues está bastante limitada por sus propias capacidades, pero ese límite es el que nos constituye como humanos. Hay un poeta que ensalza la belleza de lo que la muerte ha tocado, ¿no? Aquella flor que precisamente por ser efímera parece que florece más y nos llama más la atención, no tiene nada que ver con la flor de piedra que está en un capitel por muy hermoso que sea, ¿no? Bueno, cuando hablamos de prepararnos para el futuro, yo digo, muy bien, preparémonos, porque en el futuro será siendo necesario hablar bien, seguro. En el futuro seguirá siendo necesario tener una base de conocimientos que constituya, por decirlo así, los cimientos sobre los cuales puedes edificar distintos tipos de estructuras. En el futuro será importante no solamente hablar, sino leer. Estoy convencido que la lectura
es el mayor educador de la atención. Y creo que la atención, por ejemplo, es el nuevo cociente intelectual. Claro, a mí, pues si quieres prepararte para el futuro, establece unas bases lo más seguras posibles de conocimientos sobre los cuales se podrá construir. Porque es falso que todo cambie. El teorema de Pitágoras permanece estable, fíjate, se hace siglos, y no pasa de moda, no es hoy más cierto que ayer. Hay conocimientos que son eternos. Y además, la capacidad del ser humano para conocer, para tener acceso a esos conocimientos eternos, me parece que es una de las maravillas de la humanidad. Es decir, somos capaces de conocer siquiera parcialmente algo eterno y además comunicarlo entre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para prepararnos para el futuro tenemos que prescindir de cualquier conocimiento estable y estar en disposición, pues eso, absoluta, a ver por dónde llega. Pues yo, desde luego, a mis nietos intentaré no educarlos así. ¿Qué quieres decir, Gregorio, con eso de que la atención es el nuevo coeficiente intelectual? Sí, porque mira, vayas por donde vayas, y yo os aseguro que recorro muchísimas escuelas, tanto de España como de Hispanoamérica, en la queja reincidente, yo hablo muchísimo con profesores, mucho, y por ejemplo durante la pandemia me he pasado muchas horas hablando con ellos para que me contasen dónde estaban sus dificultades, dónde veían más problemas, etcétera, etcétera. Entonces la queja reincidente es que cada vez cuesta más mantener la atención de los niños, cada vez cuesta más. Entonces, claro, es decir, si tú no dominas tu propia atención, como decía Sócrates, entonces no eres dueño de ti mismo. Es decir, si tu atención depende totalmente de los fenómenos más o menos divertidos que sucedan delante de ti, entonces tú eres un ser pasivo que está esperando ser llenado con una diversión que esté pues en tu horizonte de sentido. Es decir, hay que construir algo que sea personal y propio y que nos permita construir o llevar las riendas de nuestra propia atención. Eso considero también que es una competencia tanto de hoy como estoy seguro del siglo XXI y del siglo XXII. Pero es una competencia que pesa con mayor responsabilidad sobre la escuela o el profesor, en este caso, o sobre el estudiante, que es el que tiene que hacer hincapié. Hombre, depende de la edad. Depende de la edad. La responsabilidad de un niño de preescolar sobre sí mismo es muchísimo menor que la de un alumno de bachillerato o la de un universitario que está haciendo un grado. De hecho, la formación tiene mucho que ver con ese ir soltando riendas para que, lo que os comentaba antes, tu discípulo, tu alumno, acabe no necesitando de ti. Y en relación a esta atención y al conocimiento que comentábamos antes, ¿a ambos las consideras prioritarios sobre la gestión emocional o la inteligencia emocional? Que también... Mira, la inteligencia emocional no sé lo que es. Y la gestión emocional me da pánico, porque veo que en la práctica lo que se entiende por inteligencia emocional es una estabulación emocional de nuestros alumnos para que sus emociones encajen en lo que algunos consideran que son emociones válidas, mientras que se ignoran otras. Mira, si quieres educar bien, de verdad, emocionalmente a tus alumnos, anímales a leer, pues qué sé yo, Dostoyevsky. Me parece un fenomenal educador de las emociones. Las emociones tienen una característica, y es que no pueden educarse a ellas mismas. Necesitan unos valores que las orienten, porque las emociones son tantas como autores. Entonces necesitamos algún criterio que nos permita discriminar entre las emociones valiosas y las emociones no valiosas. Pues yo os podría decir, ¿por qué, por ejemplo, pues qué sé yo, el coraje no está siendo hoy valorado como una emoción importante en las escuelas? Se me escapa, pero en todo caso ahí está. Es decir, necesitas algún valor que te oriente tu axiología emocional. Y esos valores tampoco aparecen espontáneamente de las ramas de nuestro presente. Dependen del tipo de hombre del modelo de hombre que tú tengas en mente. Y eso es el humanismo. Tener claro, en primer lugar, el modelo de hombre.
Ujú. Bueno, iba a decir que en tu libro cargabas contra la inteligencia emocional, pero ha quedado más que, bueno, es evidente. Es que, mira, Chávez, aquí nuestro padre Platón tenía plena razón. Lo que llamamos inteligencia básicamente es la capacidad para llevar la pluralidad a la unidad y para dispersar la unidad en la pluralidad. Es esa capacidad de ver 15 cosas y ver lo que tienen en común, formar un concepto, y es captar un concepto y analizarlo en sus componentes. Eso es la inteligencia. Y para hacer esa inteligencia, para manejarte esa inteligencia, la podemos después aplicar al espacio, a los trabajos manuales, a la música, a lo que queráis, a lo que queráis. Pero básicamente es eso. Y eso es lo que el creador mismo de las inteligencias múltiples acaba reconociendo y dice, tiene que haber una central una agencia central de inteligencia. Pues claro, pero es que la agencia central de inteligencia es la inteligencia. Ujú. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que, bueno, yo de alguna manera me gusta distinguir entre lo que es gestión emocional o inteligencia emocional y las emociones en sí mismas. Has dicho algo que a través de un libro pues puedes aprender. Yo siempre digo que, por ejemplo, puedes ver El hombre que pudo reinar y entender lo que es la amistad sin que nadie te explique directamente lo que es la amistad. Pero yo sabes, creo que... a mí me da cierto miedo, miedo no, me da pánico, ver esa incidencia constante en lo emotivo en nuestros alumnos. Y eso, pues llega un momento en que tú tienes que cerrar los dientes y tirar para adelante sin ponerte a pensar si estás emotivamente predispuesto o no estás emotivamente predispuesto. Al final hay una cosa que podemos llamar voluntad, podemos llamar coraje o podemos llamar con otras palabras más expresivas de la anatomía masculina, me da igual. Pero necesitas una disposición de energía, que esté al servicio de la voluntad. El viejo esquema escolástico de las potencias del alma como memoria, entendimiento y voluntad, a mí me parece que sigue siendo válido. Esas tres cosas las tenemos que tener muy claras. Pero está ocurriendo hoy que estamos creando una especie de inflación o de inflación emotiva y nos estamos olvidando de aquellos otros aspectos que dices, bien, mira, estoy hundido, estoy hecho cisco, no me apetece, mis padres me han gritado o mi novia pues me dice que no quiere, pero a pesar de todo tengo que sacar energías de algún sitio para hacer determinadas cosas y no andar compadeciéndome de mis propias miserias. Y ahí me podéis decir, eso no es gestión emocional, eso es la antigestión emocional. Es que la gestión emocional, para hacerla bien, necesitas una preparación muy seria. Pasa lo mismo cuando se habla de neurociencias, ¿no? Es que las neurociencias, cuando te encuentras con los especialistas en neurociencias, ves hasta qué punto son humildes y discretos a la hora de establecer conclusiones. Cuando te encuentras con los especialistas que llevan mucho tiempo trabajando en emociones, te das cuenta que son muy cautos, pero extraordinariamente cautos a la hora de convertir su análisis emocional en un programa de acción pedagógica. Bueno, esto que comentas, ahora estaba pensando un poco en los libros de autoayuda y un poco lo que comentábamos antes de que, pero al final yo creo que una conversación, un libro, una película pueden ofrecernos lo que necesitamos en ese terreno de la gestión emocional y me pregunto si eso no tiene cabida también en las escuelas. Si, por ejemplo, leer según qué libro o ver según qué película, que muchas veces no está a nuestro alcance porque la gente no suele ir a ese tipo de libros o ese tipo de películas, puede ayudar precisamente a ese terreno emocional y no comprar la primera papeleta que nos venden en la esquina. Claro que puede ayudar y tiene que ayudar. Y en la escuela pues tiene que tener cabida la buena literatura, que por cierto ahora no hace mucho mi nieto me decía que estaban leyendo un libro y le decía, ¿qué tal? Y me decía, pues ya sabes cómo son los libros que tenemos que leer, ahí entra todo, la ecología, el feminismo, el bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Y me lo decía como una retahíla de buenas intenciones en la que entra todo y entonces no tienen una perspectiva crítica sobre todo eso. Y las intenciones pueden ser buenas, pero me parece mejor que las intenciones los resultados. Y en este sentido yo defiendo la necesidad de llevar la emoción al concepto.
de no quedarte cociéndote en tus propias emociones, sino llevar la emoción al intelecto, porque ahora se está planteando eso de que no hay intelección sin emoción. Bueno, tampoco hay emociones sin intelecciones. El conocimiento es un fenomenal creador de emociones en sí mismo, y el descubrimiento intelectual es un fenomenal generador de emociones. Pero yo sigo creyendo que la razón es nuestra facultad superior y que la capacidad de llevar una emoción al concepto es lo que te permite pensarla y analizarla, y no solamente vivirla. Razón, emoción, conocimiento. ¿Dónde quedan las tecnologías en el aula? ¿Qué propones en este campo, Gregorio? Primero, el hombre es un animal tecnológico. Y eso, desde que nacemos, como mínimo, estamos rodeados de tecnología. Podríamos decir que un ser humano sin ninguna aportación, sin ningún elemento de diseño, es inconcebible. Es decir, porque ya la postura erguida, el caminar erguido, ya es, sugiere o necesita, implica una preparación tecnológica, ¿no? La tecnología está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque nuestros sentidos son bastante pobres, bastante precarios, y necesitamos prótesis antropológicas, que son las tecnologías. Las tecnologías son prótesis antropológicas que amplifican lo que ya somos. Por lo tanto, decir no a las tecnologías me parece absurdo. Pero también me parece absurdo limitarte solo a educar tus prótesis. Si son prótesis antropológicas, vamos a poner en relación lo que somos, la formación de lo que somos, con la formación de nuestras prótesis. Hoy con nosotros Gregorio Luri. Bueno, ya veis que generalmente este podcast hay que ponerle límites, porque si no, creedme que nos tiraríamos la tarde entera, porque es una maravilla. Gregorio, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Encantado. por esta muy buena charla. Hay fase 2 y no entramos en temas ni de etimologías pandémicas, pero sí que quien viene a este podcast al cabo de un tiempo repite, si así lo considere, le conviene y obviamente pues le apetece. Ya sabéis que esto es Apereado de Humanistas Sin Complejos. Podéis encontrar todos los capítulos en humanistasInComplejos.com, y allí pues obviamente escuchar, descargar y compartir, y sobre todo seguir compartiéndolo en redes sociales. Nos encanta que a su vez también sentiros con total libertad de plantear preguntas a nuestros próximos invitados, algo que siempre propone Alexis y que está teniendo muy buena acogida. Gracias a todos por estar ahí, por hacer de esta gran comunidad de Humanistas Sin Complejos. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.